Hoy continuamos con la segunda parte del curso que fue iniciado el año pasado. Hay algunos que son nuevos, que del todo pues no estuvieron. Hay otros que estuvieron, pero creo que no se acuerdan mucho. Pero bueno, es una oportunidad para repasar y recordar siempre que tenemos esa bendición de que pues las clases son grabadas, los materiales son compartidos para el que desee repasar. Entonces, esta como es la segunda parte, voy a explicar de nuevo cuál es el panorama general. De nuevo, es la primera vez que doy en sí mismo este material, por lo tanto, a veces cuesta un poco poder decir cuántas clases exactas va a tomar cada tema. Pero en la primera parte, nosotros nos dedicamos a estudiar los conceptos generales. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Cuáles son las perspectivas que el mundo tiene a la hora de tomar decisiones? Hacia el final del curso, como yo les dije, cuando uno piensa en la ética cristiana, no se puede negar el papel que los mandamientos de Dios tienen, porque responde naturalmente a la pregunta, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Bueno, tenemos sus mandamientos. Ahora, hay muchos mandamientos en la Escritura. Los 10 mandamientos vienen siendo, y como ahorita vamos a ver con más calma, uno de los mejores resúmenes de lo que el Señor pide de nosotros para abarcar lo que es toda la vida cristiana. ¿Qué debemos hacer en cada caso? Como veremos, nosotros podemos contestar nuestras decisiones a la luz de los mandamientos de Dios y en particular los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos como tal tienen lo que se llama popularmente 2 partes. Tenemos una primera tabla que nos habla de nuestros deberes para con Dios, que son los 4 primeros mandamientos, y tenemos la segunda tabla que habla de los deberes para con el prójimo. Entonces, son 10 mandamientos y usualmente son 13 domingos, ¿verdad? Lo que compone un trimestre, pero hay un domingo que va a ser la exposición de la conferencia de las olas. Entonces, ese día voy a estar exponiendo el Sol y Deo Gloria, si el Señor lo permite. Entonces, tengo un domingo menos. Entonces, yo sé de entrada que yo no voy a tocar los 10 mandamientos en este trimestre. Posiblemente, el panorama que estoy planteando es, vamos a ver la primera tabla de la ley en este trimestre. Y si se puede un poquito más, pues veremos un poco más. Y el próximo año, de nuevo, según todos sean con la buena mano del Señor, estaremos viendo la segunda tabla de la ley. ¿Qué vendrá después de eso? Bueno, pudiera haber también un aspecto acerca de los días que vivimos, del cristiano y la cultura, que pudiera ser la cuarta y final del curso de la ética. Pero vamos un día a la vez. Entonces, referencias generales. En la primera parte tuvimos una gran utilidad de este libro llamado La Doctrina de la Vida Cristiana de John Frame. Lamentablemente, hasta donde sé, todavía no está traducido. Ese es el tercer volumen, si mal no recuerdo, de su teología sistemática. Él, en este fue donde tuvimos mucho de nuestro estudio de esas perspectivas acerca de cómo tomar decisiones. Y ahorita vamos a repasar un poco eso, nada más estoy recordando el material. También vimos 2 libritos cortos, ¿verdad?, de R.C. Sproul, cómo debo vivir, ¿verdad?, en este mundo, el cristiano y la ley, o la ley simplemente, ¿verdad? Y en esta parte, además del material que también está en el Seminario Reformado Latinoamericano con el profesor Bernard Van Ee, estaremos complementando con este libro, Cómo Jesús transforma los 10 mandamientos. Ese está en español, de Edmund Clooney. Muy bueno, es el autor también de un libro que vimos como parte del curso de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El misterio revelado. Personalmente se los recomiendo, muy buenos. Las instituciones de Calvino, los 10 mandamientos de Thomas Watson, el catecismo bautista, el catecismo ortodoxo, que ya empezamos a ver un poco con el hermano Arles, ¿verdad? Y el tema de la oración, el catecismo mayor de Westminster. Bastante, entonces, ahí los tienen, la mayoría de esos también se pueden conseguir de manera gratuita. Particularmente el catecismo bautista y el catecismo ortodoxo, los hermanos del legado bautista confesional, también los han traducido y se pueden descargar en PDF.
con todo derecho. El Catecismo Mayor también usted lo puede buscar y lo va a encontrar para su libre uso. Ahora bien, entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Esa era la gran pregunta que nosotros estábamos estudiando en la primera parte del curso. Y nosotros vimos un criterio triple, un criterio tripartito, muy útil que debemos considerar y que lo tenemos de hecho en nuestra propia confesión de fe. Cuando nosotros vemos este párrafo que tenemos en el capítulo 16, tenemos lo siguiente acerca de las buenas obras. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. ¿Qué nos está diciendo todo este párrafo? Hay mucho material aquí. En primer lugar, nos está diciendo que una buena obra es aquello que Dios bendice. Pero para que Dios bendiga esa obra, tiene que cumplir con estos criterios. Tiene que proceder de un corazón purificado por la fe. Y tiene que ser hecho de acuerdo con la palabra. Eso parece como evidente, ¿verdad? Si algo no es conforme a la palabra, no puede ser catalogado como una buena obra. Sin embargo, noten lo que además está diciendo ahí, es que muchas personas pueden hacer aquello que es conforme a lo que Dios ha pedido y sin embargo no se les cuenta como buena obra porque no procede de un corazón purificado por la fe. Esto de entrada está diciendo que ningún incrédulo puede agradar a Dios, aunque lo que haga sea conforme a la palabra de Dios. Por supuesto, quien no tiene un corazón purificado por la fe tampoco hará las cosas con la motivación correcta. Esto es, para la gloria de Dios. El fin correcto. Lo que yo busco. Recuerden que esto es lo que marca uno de los grandes contrastes con la ética popular, con lo que permea el modo de pensar de muchos. Porque nosotros vimos teoría, vimos apellidos, a Kant por un lado, pero, o sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que la persona, verdad, común utiliza para razonar? Muchas veces toman decisiones sencillamente porque resulta. El fin justifica los medios. Pero nosotros no nos conducimos de esa manera. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque el fin que perseguimos es que Dios sea glorificado. Eso es lo que buscamos. Pero entonces vean la situación en la que nos encontramos. No solamente los incrédulos no pueden agradar a Dios porque no tienen un corazón purificado por la fe, sino que nosotros mismos, aún si hemos sido salvados y nuestro corazón ha sido regenerado, si no hacemos lo que hacemos buscando la gloria de Dios, eso no complace al Señor. No es para el agrado de Dios y por lo tanto no es una buena obra. Por supuesto, este párrafo remata diciendo que aquel que descuida las buenas obras también se le cuenta como pecado y como un desagrado a Dios. Para el incrédulo, ¿qué significa esto? Hacer buenas obras no le sirve porque no lo hace con fe y para la gloria de Dios, pero no hacerlas le es peor todavía. Y para nosotros, pues Santiago también nos da la respuesta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahí tenemos de manera resumida ese criterio. Las buenas obras deben ser hechas de corazón. Eso es un resumen. O sea, si usted repasa el curso va a ver que dentro de este apartado hay muchísimo más que vimos, ¿verdad? Lo que tiene que ver en cuanto a nosotros. O sea, algo que es hecho de corazón es hecho con fe, es hecho con amor. Entonces, hay mucho más. De acuerdo con la palabra. Ahí también hay mucho más. Porque recuerden que Dios, y este va a ser nuestro criterio principal, ha hablado por la palabra, pero también se ha revelado en la creación. También vimos aquello que denominamos las ordenanzas de la creación. Cómo desde antes de que se diera la ley en el Sinaí, ya vemos desde Génesis la santidad de la vida, la santidad del matrimonio, la santidad del día de reposo.
Básicamente nosotros hicimos el ejercicio y encontramos los 10 mandamientos antes de que fueran dados. Muy bien. De corazón, de acuerdo con la palabra y para la gloria de Dios. En ese sentido, también nosotros tuvimos que aclarar de que no existen para nosotros lo que se llama temas indiferentes o la adiáfora. A veces es común escuchar entre nosotros, ¿verdad? Como, no, es que eso da igual, es que no es pecaminoso hacerlo o no hacerlo. Hay que tener un cuidado cuando nos expresamos de esa manera. Sí, puede haber que entre dos cosas en sí mismas no haya diferencia, en el sentido de que si estamos comiéndonos algo, alguien pide un café y el otro pide un té, y se ve, hay pecados, se pidió café y el otro pidió té. Externamente quizás no, pero Dios que juzga y ve lo que hay en el corazón, puede haber una motivación pecaminosa detrás de esa decisión. El otro estará tomando café porque quiere demostrar de que es un mejor reformado, ¿verdad? Entonces, se deja la barba. O sea, lo que estoy diciendo, hermanos, aunque pueda sonar gracioso, es que el Señor sabe por qué hacemos las cosas. A los hombres podemos engañarlos, pero no al Señor. Entonces, superficialmente, nadie podrá ver pecado en lo que usted hizo, pero el Señor sí, por no proceder de un corazón purificado por la fe y por no ser hecho para el fin correcto, que es la gloria de Dios. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de que eso es indiferente, que da igual. No, al cristiano no le da igual tomar las decisiones que toma, porque siempre debemos hacerlas con amor, con fe y para la gloria de Dios. Entonces, no debemos olvidar ese aspecto. Ahora, ¿qué hace el mundo? Porque nosotros tenemos esta definición. Bueno, el mundo tiene también su manera de hablarlo, pero antes de entrar ahí, simplemente quiero que noten que antes de que se pudiera hablar de que el consecuencialismo, que si el existencialismo, realmente los hombres después de la Reforma ya hablaban en estos términos, de que no simplemente importa guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Thomas Watson en los 10 mandamientos, antes de entrar con los 10 mandamientos, él tiene que hablar acerca de la obediencia y el amor. Él no simplemente inicia su libro, bueno, Dios ha hablado, esos son los 10 mandamientos y tenemos que guardarlos. Primer mandamiento, y de una vez. No, así no inicia el libro. El libro inicia hablando que, por ejemplo, la obediencia debe ser devota y ferviente. Dice, fervorosa en espíritu, y cita Romanos 12:11. Como el agua que hierve, así el corazón debe hervir con afectos ardientes en el servicio a Dios. Ese era el tipo de obediencia que los hermanos entendían, que agrada al Señor. Una obediencia fervorosa, corazones que arden por el Señor. Además dice, la obediencia debe ser sincera. Debemos aspirar a la gloria de Dios en ella. En la religión cristiana, el propósito lo es todo. El propósito de nuestra obediencia no debe ser tapar la boca de la conciencia o ganar aplausos o éxito, sino que nuestro propósito debe ser crecer más como Dios y traer más gloria a Él. Y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Entonces uno no le hubiera dicho a Thomas Watson, Watson, ¿qué piensas del consecuencialismo? Eso no existía, ese término en ese entonces, pero él tenía claro que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, que el fin no justifica los medios. Entonces, ahora sí, cuando uno quiere abordar la ética y la moral desde una óptica secular, verán que saldrán estos términos, el utilitarismo, consecuencialismo, deontología, y entre ellos hay muchas subramas, porque es evidente, el mundo no se va a poner de acuerdo en lo que tienen que hacer, si no hay una norma absoluta que pueda ser reconocida como la única verdad. Pero para nuestros fines, nosotros hemos agrupado todas esas diversas ramas y subramas en 3 perspectivas. Lo que asociamos con la conciencia y nuestro corazón lo llamamos la perspectiva existencialista. Luego, lo que tiene que ver más con los resultados de las acciones es la escuela circunstancial, también a veces se le llama teleológica, es un término un poco más refinado, pero al final es lo mismo, o consecuencialista, que quizás da a entender más por dónde va, ¿verdad? Yo mido
las decisiones por sus resultados, por lo que se va a producir. Y entonces de esta manera, pues, todo en medio se vale con el fin de que el resultado final sea aprobado. Y aquellos que apelan a un criterio universal o a estándares que nos ayuden a determinar si algo es bueno o malo, son de la perspectiva normativa. Por supuesto, la gran pregunta que los que son de esta escuela que tienen que contestar es, si no es la Biblia, ¿cuál es esa norma? O sea, ¿cómo va a lograr usted decir que esto tiene que ser así? Entonces, perspectiva existencialista. Un buen acto, van a decir ellos, procede de un buen carácter interno. Se hace lo bueno porque ama hacerlo, porque su corazón es bueno. Bueno, aquí ya hay muchos pasajes, ¿verdad?, que de entrada chocan con las Escrituras, pero es como muchas personas también le van a decir a usted que tiene que ser las cosas, ¿verdad? No, es que tenemos que ser buenas personas. ¿Por qué? Porque hay que ser buena persona y somos buenas personas. Y hay que hacer lo bueno porque qué bonito hacer lo bueno. Pero no es lo que realmente sucede. Consecuencialismo. Un buen acto es el que maximiza la felicidad. El fin justifica los medios. Normativa. Un buen acto es una respuesta al deber, incluso si requiere sacrificio. Un principio moral debe ser externo a nosotros y debe ser universal. Aquí a veces, ¿verdad?, lo que sucede es que se apela a cosas como el karma, el destino, simplemente decirle, bueno, hay que hacer lo bueno para que le vaya bien en la vida, ¿verdad? Pero de nuevo, cualquiera puede siempre encontrar un ejemplo que sea lo contrario, ¿verdad? Alguien que claramente no anda haciendo bien a otros y parece que le va bien. Por eso es que nosotros no nos guiamos por todos estos asuntos, de que si el karma, ve, eso le pasó, tome, qué rico, ¿verdad? Sino que la palabra nos dice, ¿verdad?, lo que es. Es que eso es el karma en el fondo, ¿verdad? O sea, sencillamente es, se hace lo bueno, le va bien, y si hizo lo malo, ¿verdad?, tome, se lo tiene bien merecido. El humanismo, ¿verdad?, que esto ha publicado varios manifiestos humanistas, hay varias iteraciones de estos, porque como les digo, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿Cómo lo van a alcanzar? Pero este es como el ejemplo, el equivalente de una perspectiva normativa. Ellos van a decir que no es necesario que haya un Dios para saber que usted tiene que hacer lo que es bueno. De nuevo, ¿quién dice que es? Bueno, ellos van a argumentar y al final veremos que lo que vamos a encontrar son igualmente los valores morales que tenemos en la Escritura, pero sin Dios. Entonces, más que los términos, que eso es, como les digo, simplemente una pincelada de todo lo que estudiamos el trimestre pasado, nosotros vamos a usar la siguiente definición. Una decisión o un juicio ético, es decir, cuando nosotros tenemos que decidir, es la aplicación de la palabra de Dios, esa es nuestra norma, a una situación por una persona. Y tenemos que contemplar los tres. ¿Por qué? Porque sí, esta es la norma absoluta. El asunto es que quien decide es una persona que tiene que encargarse no solamente de interpretar y entender apropiadamente los mandamientos del Señor, sino aplicarlos a situaciones concretas, porque no las tomamos aislados, no se toman en el vacío. Entonces, un juicio ético es la aplicación de la palabra de Dios a una situación por una persona. Y ahí tenemos entonces las tres perspectivas, pero a la luz de la palabra. La palabra es la norma, la situación son las circunstancias y la persona es esa perspectiva existencial. El cristiano, conforme avanza en su vida, debe también madurar y ejercer mayor discernimiento de las cosas que el Señor trae a su vida. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. O sea, ¿qué se espera conforme nosotros vamos entendiendo más de la palabra de Dios? Es lo que el autor de los Hebreos dice. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos aspirar. Que no constantemente yo tenga que estarme preguntando, ¿esto es bueno o malo? No, yo lo voy a discernir, porque mis sentidos se han ido entrenando para ver qué es lo que corresponde en las diversas situaciones en las que el Señor me pone. Y vuelvo a hacer énfasis. De nuevo, es una persona la que decide. Cuando yo decido, tengo que hacerlo con convicción, porque Romanos 14:23 nos dice que el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, Pablo se va más allá de la situación de si el comer carne o no, sino que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones realmente inseguros? No, tenemos que tomar con fe, decidir con fe. O Colosenses 3:23, también la razón por la que lo hacemos y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De nuevo, superficialmente yo puedo hacer un acto que es conforme a la palabra de Dios, pero no lo estaré haciendo de corazón para Él realmente, sino para más bien agradar a los hombres. Entonces, todo esto, hermanos, va a estar presente en nuestro estudio de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa hacer las cosas con fe de corazón, buscando la gloria de Dios, porque ese es el fin máximo que perseguimos. Pero no podemos negar que la perspectiva dominante para nosotros es la perspectiva normativa, lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero alguien pudiera preguntar, ¿y por qué los 10 mandamientos? ¿Por qué los 10 mandamientos? ¿No tenemos resúmenes más sencillos en la palabra de Dios? Por ejemplo, Deuteronomio 6:5. Nos dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pastores, que ese es el resumen de la ley. Recuerda, amar a Dios, y como nos dice también Levítico 19:18, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Jesús dijo que ese era el resumen de la ley. Esa fue la pregunta que él respondió. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu ser. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué los 10 mandamientos? Si tenemos en esos dos el resumen de todo. Bueno, porque al final de cuentas hay que contestar la pregunta de cómo amamos a Dios. O sea, Cristo lo dijo muy claro, ahora si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el amor nos lleva al deber. Sí, es un mejor resumen. Amar a Dios y amar al prójimo. El asunto es que ese amor tiene contenido. No es un amor indefinido. Es que yo amo al Señor con todo mi corazón, pero yo no quiero nada con su palabra. Sabemos que eso no lo vamos a decir así. Pero es a veces en lo que la práctica hacemos cuando preferimos hacer a nuestra manera y nos hacemos autónomos. Autónomos simplemente lo que está diciendo es, yo soy mi propia ley. Auto y nomos de ley. Yo soy mi ley, no lo que Dios ha dicho. No, cuando yo digo que amo a Dios, entonces voy a guardar sus mandamientos. Entonces, sí, el amor a Dios y el amor al prójimo son presentados como un resumen de la ley. Pero el asunto es que el amor nos lleva de nuevo a los mandamientos. Alguien pudiera decir, bueno, pero también tenemos Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 12:13, que nos resume cuál es el deber del hombre. Entonces, después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Entonces, aquí como se expresa, ¿verdad? Resumen, tema a Dios. ¿Cómo tema a Dios? Guarde sus mandamientos. Entonces, de nuevo nos manda a la ley.
De nuevo, Romanos 13:10, ¿verdad? Pablo está citando los mandamientos y de nuevo nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces es muy similar al primer caso, si alguien hubiera dicho, bueno, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Sí, Pablo está diciendo que el cumplimiento de la ley es el amor, pero lo dijo después de citar los mandamientos. Quizás otro caso más interesante es el de Mateo 7:12, o lo que se conoce como la regla dorada o de oro. Entonces, dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y vean lo que dice el Señor, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, hacer a los otros como a usted le gustaría que les sea hecho, se nos presenta aquí como que esto es la ley. Entonces es interesante, se presenta como un resumen, pero de nuevo vemos que sigue apuntando a la ley. O sea, ¿cómo debería yo hacerle a los demás y cómo me gustaría a mí que me sea hecho? Bueno, para eso vaya la ley y usted entonces sabrá cómo debe tratar a sus semejantes y que sería la manera en que usted también le gustaría ser tratado. Y entonces va a caer principalmente, ¿verdad?, en la segunda tabla de la ley, que yo a mi prójimo no le voy a mentir, no le voy a robar, no voy a codiciar sus cosas, no voy a atentar contra su vida, contra su matrimonio. Entonces, de nuevo, llegamos a los mandamientos. Entonces, realmente, aunque tenemos otros resúmenes y aunque tenemos otras expresiones, mira, se me queda 6:8 por fuera en la presentación, pero es conocido, ¿verdad? Oh hombre, Dios te ha declarado lo que pide de ti, ¿verdad? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de tu Dios. Ese es un buen resumen. Pero de nuevo, ¿cómo camino yo en humildad delante de Dios? ¿Qué es amar misericordia? ¿Cómo yo muestro misericordia? De nuevo, para poder contestar esas preguntas, yo voy a terminar volviendo a la ley de Dios. Entonces, tenemos otros resúmenes. Todavía más alguien pudiera decir, pastor, pero es que nuestra situación no es exactamente la de Israel. Yo no he sido rescatado de Egipto. Yo no voy a tener problema de codiciar el asno de mi prójimo. Entonces, ¿por qué los 10 mandamientos? Bueno, es cierto que si queremos trazar muy fino, habrá unas pequeñas excepciones de cómo el mandamiento fue dado, que uno pudiera decir, bueno, sí, en nuestros días no va a haber problema. Pero los mandamientos más bien son generales, de manera que tienen principios que aplican para todos los tiempos y por lo tanto son relevantes para nosotros hoy. Entonces, por eso, yo honro a mis padres porque ese es el mandamiento general más claro que está ahí, no porque esté esperando vivir una larga vida en la tierra de Canaán. O sea, podemos hacer esas distinciones con facilidad sin perder el mandamiento en sí mismo. Otras razones. ¿Qué otras razones podemos nosotros dar? Bueno, realmente, históricamente, la iglesia siempre ha apelado a los 10 mandamientos. Si usted va a los catecismos, ya sean catecismos presbiterianos, catecismos bautistas, ustedes van a ver que tienen amplias secciones dedicadas a los 10 mandamientos. Catecismo bautista. Pregunta 46. ¿Dónde está resumida la ley moral? La ley moral está resumida en los 10 mandamientos. O el catecismo ortodoxo. Pregunta 101. ¿Qué es la ley de Dios? ¿El decálogo o los 10 mandamientos? O sea, eso es lo que sucede. O sea, en estos manuales de preguntas y respuestas para la instrucción del pueblo de Dios, ninguna de ellas omitió los 10 mandamientos. La ocasión en que fueron promulgados también fue única. O sea, la manera en que se nos describe el trueno, el fuego, los temblores, nos hace ver de que este evento fue dramático, como ningún otro que vemos en las Escrituras. Además, la manera singular en que fueron publicados. A nosotros la palabra nos dice que estas fueron escritas con el dedo de Dios. O sea, particularmente los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Veamos unos pasajes. Vamos a Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra.
Es Dios quien las está dando. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Más adelante, Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, nuevamente son dadas a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es que hay algo que las pone aparte a cualquier otro mandamiento que el Señor llegó a dar. Al profeta Miqueas no se le dio una tabla escrita con el dedo de Dios diciendo que amara misericordia, quisiera justicia y que caminara humildemente delante de Dios. Esto se nos dice de estas tablas que le fueron dadas a Moisés. Hay también algo que se puede decir aquí, ¿verdad? Al notar que fueron 2 tablas del testimonio. Particularmente es mi entendimiento que cada tabla tenía los 10 mandamientos. O sea, eran una copia de la otra. No era que en una tabla habían 4 y en la otra 6, sino que en cada tabla estaban los 10 mandamientos. Una copia para Dios y una copia para el pueblo. Como un contrato, ¿verdad? Cuando hay alguien que tiene el original y está la copia. Algo así para que nos demos una idea en nuestros días modernos. Obviamente Dios no necesita una copia, en el sentido de que Él se le iba a olvidar lo que había establecido, pero es la manera pactual en que también se dan los mandamientos. Es el compromiso de Dios diciendo, esto es lo que yo pido de ustedes, y una copia también para el pueblo. Y eso es precisamente lo que menciona en el siguiente punto, ¿verdad? Es que fueron dadas en una estructura pactual, lo veremos con más detalle también, ya posiblemente en la otra clase, de que esto es al estilo de los pactos que se hacían en la antigüedad en Oriente, donde el rey, el suzerano, daba, ¿verdad?, las instrucciones a ese pueblo que había sido libertado para que se sujetaran a él. Y también se establecían las bendiciones y las maldiciones si no se cumplía. También por la manera en que los mandamientos son utilizados en las Escrituras. ¿Por qué los llamamos los 10 mandamientos? Luego hay que ver, ¿verdad?, porque sabemos que hay ciertos grupos que los han dividido de manera diferente. Pero pronto la misma Escritura los pone aparte llamándoles así, los 10 mandamientos. Vamos a Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Mateo 5:7 es el sermón del monte. ¿Qué hace el Señor? Da la correcta interpretación de la ley. ¿Y cuáles leyes está citando en primer lugar? En primer lugar está citando también los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho, no matarás. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Entonces vemos que tienen un uso destacado. Romanos 13, del 8 al 10, también nos muestra, ¿verdad?, que Pablo, como les dije, antes de decir que el cumplimiento de la ley es el amor, él los está citando ampliamente. Él nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Santiago 2 también podemos buscar este pasaje. ¿Verdad? Quizás el pasaje más conocido de esta sección es cuando Santiago nos dice, ¿verdad?, que el que incumple la ley en un punto se hace culpable de toda. Pero ¿qué ley es la que principalmente está citando Jacobo aquí? Vean lo que dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, ¿cuáles puntos? Y quebrantar toda la ley, ¿qué es lo que ahora va a citar? Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ven lo que él hace? Cuando está hablándonos de la ley de la libertad, vean cómo la llama, la ley real. ¿Qué cita? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y de nuevo nos está mostrando también un aspecto importante de la ley, su unidad. Quebrantar uno es quebrantar todos. No podemos sacar uno de ellos y pensar que no vamos a quebrantar los demás. Esto ya de entrada también nos hace pensar, ¿verdad?, para aquellos que quieren particularmente sacar el 4.º mandamiento de los 10, ¿verdad? Porque dicen, no, es que ese no es citado explícitamente en el Nuevo Testamento. Pero aquí vemos cómo Santiago está viendo todo el conjunto como una unidad. Otras buenas razones, la singularidad de su generalidad. Es decir, de nuevo, los mandamientos son lo suficientemente generales para saber de que nadie puede decir hoy, por más que quiera insistir, es que ya no estamos bajo la ley. Como yo les decía el año pasado, bueno, dígame cuál de los 10 puedo incumplir. Dígame cuál de los 10 puedo quebrantar. Y también la singularidad de su centralidad hermenéutica. Es decir, cuando queremos estudiar ciertas doctrinas, nosotros vamos a ir a los pasajes más claros. Si yo quiero estudiar la doctrina de la justificación por la fe, ¿qué libro de la Escritura quizás me viene a la mente? ¿Cuál? Romanos. ¿Sí? Muy bien. Romanos. Entonces, si yo quiero estudiar la ley de Dios, ¿qué pasaje se me vendría a mí a la mente como uno de los pasajes más claros donde Dios me ha hablado cuál es su ley? Los 10 mandamientos. Entonces, es un pasaje muy claro hermenéuticamente hablando, si yo quiero saber qué es la ley de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ahí entramos ahora a la siguiente sección, una hermenéutica para el decálogo. Decálogo es simplemente 10, ¿verdad? 10 mandamientos, las 10 palabras. Hay un principio, ¿verdad?, que la mayoría aquí hemos escuchado. Cuando usted tiene en los 10 mandamientos una prohibición, también la parte positiva también se está demandando. Y cuando usted tiene una demanda positiva, también se está prohibiendo lo contrario. Eso yo creo que la mayoría lo hemos escuchado más de una ocasión. ¿Y eso de dónde viene? Bueno, viene de principios de interpretación de los mandamientos que, de nuevo, desde siglos atrás, los hermanos al estudiar las Escrituras vieron estas cosas. Por ejemplo, el Catecismo Bautista, el que ya les he citado antes y de nuevo les reitero que está disponible a través del sitio de Legado Bautista Confesional, cuando llega a la sección de los mandamientos tenemos el siguiente patrón. Él va a decir, ¿cuál es el número ordinal? ¿Verdad? El número ordinal es primero, segundo, tercero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Luego va a decir, ¿qué se demanda en el número del mandamiento? ¿Qué se prohíbe en el número del mandamiento? Y particularmente en los primeros 4 mandamientos de la primera tabla, usualmente también aparece esta pregunta, ¿cuáles son las razones anexas, número ordinal, del mandamiento? Voy a darles un ejemplo. Pregunta 58. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí se está citando desde la Biblia de las Américas. Pregunta 59. ¿Qué se demanda del tercer mandamiento? El tercer mandamiento demanda el uso santo y reverente de los nombres y los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Pregunta 60. ¿Qué se prohíbe en el tercer mandamiento? El tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Pregunta 61. ¿Cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? La razón anexa al tercer mandamiento es que por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios
no permitirá que escapen de su justo juicio. Notan el patrón. ¿Qué se pide? ¿Qué se prohíbe? ¿Y qué razones adicionales hay? Ese patrón, esos principios hermenéuticos los vamos a encontrar también en general en los catecismos y en las exposiciones de los 10 mandamientos. Ahora, este patrón se describe, podría decir yo, con lujo de detalles en el Catecismo Mayor de Westminster. Por algo se llama mayor, porque ahí es más extenso. Y ellos describen las pautas para entenderlos dando 8 consideraciones, que las he puesto ahí. Va a ser una lectura un poquito extensa y creo que con esta lectura estaríamos finalizando. ¿Qué pautas? Pregunta el Catecismo Mayor de Westminster. ¿Qué pautas deben seguirse para el correcto entendimiento de los 10 mandamientos? Respuesta. Para el correcto entendimiento de los 10 mandamientos deben observarse las siguientes pautas. Número 1. Que la ley es perfecta y obliga a todos a una completa conformidad del hombre. A una conformidad del hombre total para con la justicia de ella y a una completa obediencia por siempre, a tal punto que exige la suma perfección de cada deber y prohíbe el mismo grado de cada pecado. Pauta 2. Que es espiritual, de modo que abarca el entendimiento, la voluntad, las afecciones y todos los demás poderes del alma, como también abarca las palabras, obras y gestos. Que lo mismo se exige o se prohíbe en diversos aspectos en varios mandamientos. Cuarto, que donde un deber es mandado, el pecado contrario se prohíbe. Y donde un pecado se prohíbe, el deber contrario es mandado. De modo que donde una promesa es añadida, la amenaza contraria se incluye. Y donde se añade una amenaza, la promesa contraria es incluida. Quinto, que lo que Dios prohíbe no debe hacerse en ningún tiempo y lo que Él manda es siempre nuestro deber. Sin embargo, no en todos los tiempos debe cumplirse cada deber particular. Sexto, que bajo un pecado o bajo un deber, todos los demás de la misma clase son prohibidos o mandados, junto con todas las causas, medios, ocasiones y casos semejantes y provocaciones para las mismas. Séptimo, que estamos obligados con respecto a lo que se nos prohíbe o se nos manda, según nuestras posiciones, a esforzarnos para que sea evitado o ejecutado por los otros, según el deber de sus posiciones. Y pauta octava, que en lo que a otros es mandado, estamos obligados, según nuestra posición y llamado, a ser de ayuda para ellos y de tener cuidado de no participar con otros en lo que les está prohibido. Como ven, son pautas extensas, pero nos van a ser útiles. Pero igual, como con todo, hay que analizar todo lo que aquí se ha descrito. ¿Por qué? Porque vean, hermanos, estas pautas nosotros no las podemos tomar para, por ejemplo, las leyes civiles de la nación en la que vivimos o para los letreros que nos encontramos con órdenes para uno. O sea, imagínense que uno analizara toda instrucción de esta manera. No pisar el césped. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Está el jardincito, está donde usted debería caminar y está el zacate. No pisar el césped, además le dice el rótulo. Entonces, imagínense que alguien viene con esto y dice, bueno, no solo no debo pisar el césped, sino que debo hacer todo aquello que favorezca el crecimiento del césped. Y me pongo a regarlo. Y lo abono, y lo fertilizo. Y veo además una plaga de zompopas. Entonces, voy a hacer todo lo posible para que ese césped no sufra consecuencias. ¿Por qué? Porque de nuevo, ustedes ven lo que está diciendo aquí. No solamente es la prohibición, es la afirmación. El no matarás es no simplemente no quitar la vida, sino también favorecer todo aquello que preserve la vida. Pero no es así como nosotros actuamos con toda otra instrucción en la vida cotidiana. O sea, estos principios los vamos a ver es con los 10 mandamientos. ¿Verdad? Esto por si alguien quisiera ver ¿qué hacemos con todas estas pautas? No, nosotros no vamos a aplicar estas pautas de esta manera en todo contexto. Lo segundo es que cuando el catecismo está diciendo que tengamos un correcto entendimiento, no es simplemente que hagamos buena exégesis de los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos fueron dados en el monte de Sinaí
cuando el pueblo fue libertado de Egipto, esto ocurrió aproximadamente en tal año. No, no es eso lo que nos estamos refiriendo. Manera sutil de... Ok, está bien. Bueno, hermanos, continuamos la próxima semana.